Sobre el desarrollo histórico del sacramento de la unción de los enfermos, debemos decir que los primeros siglos no nos permiten, desde los testimonios que tenemos, definir claramente lo que son actos litúrgicos referidos al sacramento. No se conservan regulaciones jurídicas ni particulares reflexiones teológicas sobre el tema. Hay que decir, sin embargo, que la ausencia de documentos no indica necesariamente la ausencia de la práctica. Los textos más antiguos con los que contamos se refieren a oraciones de bendición sobre el aceite con el que se ungía a los enfermos. Algunas de estas oraciones pueden remontarse aparentemente a inicios del siglo III. La misma oración nos permite entender que se supone que el aceite adquiere una nueva eficacia que puede servir al alma y al cuerpo. La práctica, sin embargo, respecto a estos aceites no es necesariamente idéntica a nuestro sacramento de la unción. Por ejemplo, se prevé que se pueda beber. Un primer texto propiamente dogmático, propiamente jurídico sobre la unción es una carta de Inocencio I del año 416, en donde directamente se cita el pasaje ya estudiado de la carta de Santiago. El tema de esta carta es el uso correcto del óleo. Se entiende que existe la práctica del óleo santo y que es necesario regularlo, visto que se han dado algunos abusos. No se expone, por lo tanto, una doctrina, pero sí se habla de esta práctica. De acuerdo con Inocencio I, a todos los cristianos se les permite usar el óleo del crisma preparado por el obispo para ungirse en su propia necesidad o para ungir a los suyos. Pero solo el obispo puede consagrarlo. En principio suena más a un óleo bendito que propiamente a un sacramento entendido con todas las letras. Los obispos tienen potestad para derramarlo. Si se habla de presbíteros en Santiago, explica Inocencio, es porque los obispos, impedidos por otras ocupaciones, no pueden visitar a todos los enfermos. No se entra aquí al problema de lo específico que en la Sagrada Escritura distinguiría a los presbíteros de los obispos o incluso los relacionaría. El óleo bendito es un género de sacramento y por lo tanto no puede derramarse sobre los penitentes. Este texto va a ser el punto de partida de muchas otras referencias magisteriales que encontraremos después, sobre todo en Occidente, y que se recopilarán en el derecho. El decreto de Graciano del siglo XII suprime los pasajes a propósito de este texto en los que se habla de los enfermos en general como receptores y a los fieles como administradores. Tenemos, por lo tanto, también una cierta indicación de que existe, junto con un uso más solemne y más restringido del óleo santo, una cierta devoción, un uso devocional del aceite como aceite sagrado. Algo parecido a lo que ocurre con el agua. Se entiende lo que es el sacramento del bautismo, pero también se entiende lo que es el agua bendita. De esta carta de Inocencio I hasta que se recoge también en otros documentos, encontramos una cierta evolución. Según un testimonio del siglo VI, en caso de enfermedad en general, no solo en peligro de muerte, los cristianos pueden ungirse a sí mismos y a los suyos. Parece que esto depende de una cierta corrección de la tentación que había de acudir a hechiceros. Como entre hechiceros se ofrecía una cierta práctica ritual en torno a los enfermos, bueno, el aceite bendito era una manera de garantizar que esa inclinación a buscar remedios a la enfermedad se tuviera de parte de un rito claramente cristiano. Este dato se mantiene todavía en el siglo VIII, lo encontramos en Beda el Venerable, y en algún momento se vincula también con el proceso penitencial que no deja de estar vinculado con la unción de los enfermos. Ahora bien, un salto cualitativo va a darse a partir del siglo VIII, pero sobre todo en el siglo IX, porque se va a modificar tanto la teología como la práctica
del sacramento. Va a pasarse de ser un sacramento de enfermos en general para ser, junto con la penitencia y la Eucaristía, un sacramento peculiar para las personas que están a punto de morir, para los moribundos. Las razones, en parte, fueron las severas obligaciones que se contraían con la unción, prácticamente comparables a las que ya hemos visto respecto al sacramento de la penitencia. Y se llega a entender incluso a la unción como parte del proceso penitencial. Con todo, van a darse en este tiempo también oscilaciones en la secuencia de los sacramentos. Hasta el siglo XIII, la unción se recibe después de la reconciliación y antes del viático. A partir de este siglo y hasta el Vaticano II, prácticamente se va a generalizar, en cambio, la práctica de administrar el sacramento de la unción de los enfermos después de haber recibido la reconciliación y el viático, quedando justamente como el último de los sacramentos que se recibía. Justamente en esta orientación terminará por llamarse extrema unción. Por cierto, ya en el siglo IX se anula la práctica de emplear un aceite santo que todos pueden emplear para consagrar estrictamente el uso del aceite sacramental a los presbíteros. Solo ellos, los sacerdotes en general, presbíteros y obispos, pueden realizar el sacramento de la unción, administrarlo. El rito en estos tiempos no era siempre uniforme. En algunos lugares, el sacerdote consagra el óleo inmediatamente antes de realizar la unción. En otros, es solo el obispo quien lo consagra especialmente para este sacramento. Era frecuente ungir los 5 sentidos, pero hay testimonios de que se podían realizar hasta 20 unciones distintas en distintas partes del cuerpo también. A veces no se administraba una única vez, sino se administraba durante 7 días seguidos. En algunas regiones, sobre todo lo que hoy sería el mundo bizantino, se requiere la presencia de varios sacerdotes para la unción, en referencia a que el texto de Santiago dice que se llame a los presbíteros. Entonces la práctica era de que no lo realizara un sacerdote solo, sino que tuviera que haber varios presbíteros. Así, de hecho, va a aparecer en Tomás. Más adelante señalaremos algo de la reflexión teológica. Y por diversas razones había que decir que la praxis, en vez de motivar a la vivencia del sacramento, tenía efectos disuasorios. Más bien, no se quería recibir el sacramento a menos de que se estuviera en un peligro inminente de muerte. A propósito del nombre de esta práctica ritual en la Iglesia, hay que decir que hasta bien entrado el siglo XII, a la unción se le llamaba oleum infirmorum, debido al óleo empleado. Hay un óleo específico que se consagra para ungir a los enfermos y así se llama el sacramento. Más tarde, la escolástica va a acuñar el término que ya anunciaba de extrema uncio, sobre todo con la identificación de este sacramento como el último que se podía recibir. Se ha convertido entonces en el sacramento de los que están a punto de morir. Hay que decir que desde la primera vez que se articuló el septenario sacramental, se incluyó la unción como uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Los autores medievales, como nos sucedió también con el sacramento de la reconciliación, se van a dedicar a profundizar la naturaleza sacramental de la unción y sobre todo van a discutir sobre su origen, si es directamente una institución de Cristo o había sido una institución de los apóstoles animados por la autoridad que les había dado el mismo Señor Jesús. Aún en el caso de quienes afirmaran que había sido instituido directamente por el Señor Jesús, llegaban a decir que lo había instituido él, pero se había guardado en secreto hasta el momento en que los apóstoles decidieron darlo a conocer. El mayor problema, sin embargo, en el periodo escolástico teológico era determinar cuáles eran los efectos del sacramento de la reconciliación, de la unción. Se fue perdiendo una visión unitaria, de manera que el efecto de la curación física quedó en segundo plano y más bien se impuso la idea de que el sacramento de la unción
eliminaba los últimos impedimentos para poder entrar en la gloria celeste. De manera que la unción llevaba a su coronación todos los efectos desplegados por la Iglesia para la salvación del alma. Era como el cerrar, afinando bien, el proceso que permitía al que estaba a punto de morir entrar en la gloria directamente. Podemos decir que fue prevaleciendo entonces una visión espiritualizadora y escatologizadora del sacramento. En este sentido, va a ser ya el Concilio Vaticano II quien realice una revisión profunda e importante de este sacramento, como lo veremos en la parte sistemática, retomando el nombre más antiguo de unción de los enfermos en vez de extrema unción, recuperando el lugar de la unción no como el último sacramento, sino preparando previamente después de la reconciliación y antes de recibir la Eucaristía como viático. Por otra parte, el Vaticano II va a centrar también la comprensión de la enfermedad como una peculiar participación posible del enfermo en la pasión del Señor, y por lo tanto se va a presentar el carácter eclesial del sacramento. Pero esto lo veremos en la parte sistemática. Sobre la documentación eclesial a propósito del sacramento de la unción, en general, además de esta carta que ya referíamos de Inocencio I, en principio es muy escasa la documentación antes del Concilio de Trento. En el siglo XIII se menciona en algunas ocasiones, tanto con el nombre unción de los enfermos como con el nombre de extrema unción. En 1418, en el catálogo de preguntas de Martín V para los seguidores de Wycliffe y Hus, se afirma que el cristiano que desprecia la recepción de la confirmación y de la extrema unción, los sacramentos que estaban más en crisis en ese momento, además de la celebración solemne del matrimonio, cometía pecado mortal. En última instancia, la negación de la sacramentalidad de estos tres sacramentos. Lo integro porque el decreto para los armenios va a retomar básicamente la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Así podemos juntar tanto la doctrina de Santo Tomás como el decreto para los armenios. Leo directamente, son los números del 1324 en adelante del Denzinger. El quinto sacramento es la extrema unción, cuya materia es el aceite de oliva, bendecido por el obispo. Este sacramento no debe darse más que al enfermo de cuya muerte se teme, y ha de ser ungido en estos lugares: en los ojos, a causa de la vista; en las orejas, por el oído; en las narices, por el olfato; en la boca, por el gusto o la locución; en las manos, por el tacto; en los pies, por el paso; en los riñones, por la delectación que allí reside. Quien tenga oídos, que entienda. La forma de este sacramento es esta: por la santa unción y por su piadosa misericordia, el Señor te perdone cuanto por la vista, etc. Y de este modo semejante en los demás miembros. El ministro de este sacramento es el sacerdote. El efecto es la salud del alma y, en cuanto convenga, también la del mismo cuerpo. De este sacramento dice el bienaventurado Santiago Apóstol: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si tuviere pecados, se le perdonarán. Las iglesias orientales separadas de Roma admiten en general que la unción unida a la oración es uno de los 7 sacramentos instituidos, aunque en su práctica y en la teoría que explican el sacramento tienen diversas perspectivas. En cambio, los reformadores negaron la sacramentalidad de la unción. Lutero y Calvino consideran que los testimonios bíblicos son solo relatos de curaciones milagrosas y que no se le confirió este don a la iglesia posterior. Se trató de la práctica del Señor Jesús de curar enfermos. Combaten enérgicamente la práctica y la costumbre de ungir moribundos,
Y para negar la sacramentalidad, Lutero aduce que ni fue instituida por Jesús esta práctica, ni ha tenido por él una promesa de gracia. Acepta una cierta unción como un medio de auxilio para que el creyente pueda conseguir el perdón de los pecados y la paz, como ocurre con el agua bendita, pero más a partir de la disposición espiritual que tiene el creyente. Trento va a considerar apremiante por lo mismo, como respuesta a los reformados, defender la sacramentalidad de la unción. En su sesión 14 de 1551 aprueba y promulga la doctrina con 3 capítulos y 4 cánones. Me detengo simplemente a leer los 4 cánones que integran y sintetizan muy bien la enseñanza del Concilio de Trento. Canon primero: si alguno dijere que la extrema unción no es verdadera y propiamente sacramento instituido por Cristo nuestro Señor y promulgado por el bienaventurado Santiago Apóstol, sino solo un rito aceptado por los padres o una invención humana, sea anatema. Canon segundo: si alguno dijere que la sagrada unción de los enfermos no confiere la gracia, ni perdona los pecados, ni alivia a los enfermos, sino que ha cesado ya como si antiguamente solo hubiera sido la gracia de las curaciones, sea anatema. Canon tercero: si alguno dijere que el rito y uso de la extrema unción que observa la Santa Iglesia Romana repugna a la sentencia del bienaventurado Santiago Apóstol y que debe por ende cambiarse y que puede sin pecado ser despreciado por los cristianos, sea anatema. Y finalmente, el canon cuarto: si alguno dijere que los presbíteros de la iglesia que exhorta el bienaventurado Santiago se lleven para ungir al enfermo, no son los sacerdotes ordenados por el obispo, sino los más viejos por su edad en cada comunidad, presbíteroi, y que por ello no es solo el sacerdote el ministro de la extrema unción, sea anatema. Además de los cánones, nos asomamos sumariamente a algunos aspectos que se profundizan en la doctrina del decreto. Se insiste expresamente en que el momento de celebrar este sacramento es al final de la vida. Se explicita que el sacramento estaría insinuado tanto en el capítulo 6 de Marcos, como ya lo estudiamos, y anunciado y recomendado a los fieles por el apóstol Santiago. Santiago mismo, entonces, habría señalado la materia, la forma, el ministro y el efecto del sacramento. Se dice, además, que la oración representa de la manera más apta la gracia del Espíritu Santo por la que invisiblemente es ungida el alma del enfermo. Se explica con mayor detalle en el capítulo 2 la realidad de la gracia, en qué consiste la eficacia de este sacramento, y dice: cuya unción limpia las culpas, si alguna queda aún por expiar, y las reliquias del pecado, y alivia y fortalece el alma del enfermo, que soporta con más facilidad las incomodidades y trabajos de la enfermedad, resiste mejor a las tentaciones del demonio y a veces, cuando conviniere a la salvación del alma, recobra la salud del cuerpo. Sobre los efectos del sacramento volveremos ciertamente en la parte sistemática. Trento menciona primero a los obispos como ministros ordinarios y los receptores del sacramento son los enfermos, y añade: señaladamente aquellos que yacen en tan peligroso estado que parezca están puestos en término de la vida, prácticamente los moribundos. Se dice también que es un sacramento reiterable, se puede recibir varias veces cuando el enfermo, después de recuperada la salud, recae en un nuevo peligro de perder la vida. Después de Trento se va a dar una más intensa escatologización y espiritualización del sacramento, convirtiéndolo en la unción de la muerte o del cuerpo resucitado. Incluso se relaciona la unción del enfermo a punto de morir con la unción del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el siglo XX se van a encontrar distintas perspectivas para renovar la teología y la práctica del sacramento de la unción. Va a ser, sin embargo, el Concilio Vaticano II quien va a realizar un cambio notable.
Primero, en la Sacrosanctum Concilium solo hay una nota más bien técnica y práctica. Se recomienda que mejor se llame unción de los enfermos y que se fije como momento oportuno cuando el cristiano empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Esto está en el número 73 de Sacrosanctum Concilium. El orden del ritual también se va a modificar retomando la práctica más antigua, primero la reconciliación, luego la unción y finalmente el viático. Esto está en el número 74. Y finalmente pide que se adapten las prácticas a las circunstancias más convenientes, no se tengan que hacer las 7, sino que se revise el ritual, lo cual se va a llevar a cabo efectivamente más adelante. Sin embargo, a mi manera de ver, la nota teológica más interesante sobre el sacramento de la unción la vamos a tener en Lumen Gentium 11. Adelanto la relevancia de esto, porque además de hablar del efecto de gracia que se tiene en el sacramento, se va a subrayar cómo el enfermo participa de la pasión de Cristo. Por lo tanto, hay un acento cristológico que permite entender la vivencia espiritual de la condición de enfermo y que por lo tanto el sacramento tiene que ver con esta vivencia espiritual. Y en segundo lugar, se va a subrayar la facultad que tiene el enfermo de unir su enfermedad a los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se convierte en una manera de participar de la obra salvífica de Cristo y por lo tanto es el ejercicio del sacerdocio bautismal bajo la peculiaridad de la enfermedad en un sacramento específico. Dice Lumen Gentium 11. La Iglesia entera encomienda al Señor paciente y glorificado a los que sufren con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivie y los salve. Más aún, los exhorta a que uniéndose libremente a la pasión y a la muerte de Cristo, contribuyan al bien del pueblo de Dios. Notemos estos dos acentos eclesiológicos. Es toda la iglesia la que está encomendando al enfermo al Señor. Pero al mismo tiempo al enfermo se le pide que adhiriéndose a su Señor redunde su sufrimiento en el beneficio espiritual de toda la iglesia. Hay una circularidad entre la iglesia toda y el enfermo concretamente que bajo la oración del presbítero y la unción está viviendo este sacramento peculiar. Se trata en unos muy breves pinceladas doctrinales de una mirada, de un acercamiento teológico muy bello, muy profundo, espiritual y al mismo tiempo pastoral. Resultado del magisterio del Concilio Vaticano II y de sus instrucciones sobre el sacramento de la unción fue el Ordo de 1970, en primer lugar, para la consagración de los óleos, que en términos generales aplica al obispo la bendición del óleo de los enfermos, aunque también señala que en caso de necesidad el óleo puede ser bendecido también por un sacerdote. La oración que acompaña la bendición del óleo de los enfermos indica los efectos que se esperan de la unción, es signo santo de la misericordia divina que expulsa la enfermedad, el dolor y las tribulaciones y protege para la vida el alma y el cuerpo. La misma ordenación de la unción, que va a promulgarse en 1972, expresa que es válida para el rito latino y le devuelve al sacramento su forma litúrgica más antigua. Tras la palabra que se proclama, se procede en silencio a la imposición de manos del ministro, sigue la alabanza al óleo consagrado y la unción se simplifica en la frente y en las manos y en algún otro lugar si pareciera conveniente. A continuación se recita la oración que se entiende como forma del sacramento. La mitad de ella se dice en la primera unción y la otra mitad en la segunda unción. La fórmula es: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén.
Se explicita que la unción debe administrarse en caso de enfermedad grave, puede administrarse a varios enfermos comunitariamente, en la iglesia o en un lugar adecuado, puede repetirse ante una nueva enfermedad o empeoramiento del estado de salud y no se ordena solo a fortalecer la fe, sino también es expresión de esta fe. Tal vez una de las notas más novedosas es que no se considera solo al enfermo. De alguna manera ya el anciano, en cuanto tal, se convierte también en un receptor natural del sacramento. Pensemos que en este tiempo también los cambios del control de la salud han permitido que las personas lleguen mayores y puedan también conocer los achaques de la vejez. Concluimos de esta manera nuestro acercamiento histórico, tanto desde el punto de vista de la práctica litúrgica como desde el punto de vista explicativo, teológico y magisterial del sacramento de la unción de los enfermos. A partir de esto presentaremos más adelante una visión sistemática del mismo.